multimillonario regresa a la casa de su ex, después de 12 años, y ella queda en shock al ver lo que hace. Lucía Ramírez casi dejó caer la cubeta de agua sucia que cargaba cuando vio el Audi negro estacionarse frente a su casa de madera. 12 años habían pasado desde que vio a ese hombre por última vez, pero reconocería a Alejandro Gutiérrez en cualquier lugar. El corazón se le aceleró cuando él salió del auto, vistiendo un traje impecable y cargando una sierra eléctrica. «Mamá, ¿quién es ese hombre?», preguntó Valentina, su hija de 11 años, asomándose por la ventana con curiosidad. Alejandro caminó hacia la portezuela baja de madera que separaba el patio de la calle de tierra. Lucía sintió que las piernas le temblaban al verlo tan cerca después de tanto tiempo. Su cabello estaba ligeramente canoso en las sienes, pero los ojos seguían siendo los mismos que la hacían soñar cuando era joven. «¿Qué haces aquí?», alcanzó a murmurar, todavía en shock. Él no respondió, simplemente empujó la portezuela, entró al patio y encendió la sierra. El ruido ensordecedor hizo que las gallinas salieran corriendo asustadas y despertó a Camila, la hija menor de 9 años, que salió corriendo de la casa. «¡Para! ¡Para eso!», gritó Lucía por encima del ruido de la sierra. Alejandro la ignoró por completo. Comenzó a cortar una de las tablas podridas de la pared lateral de la casa, que estaba a punto de caerse desde hacía meses. La madera estaba tan deteriorada que se deshacía fácilmente bajo la hoja afilada. «¡Mamá! ¡Va a derrumbar nuestra casa!». Valentina agarró del brazo a su madre, asustada. Lucía corrió hacia donde Alejandro trabajaba, decidida a hacer que se detuviera. Cuando se acercó, notó que sus manos callosas temblaban ligeramente mientras manejaba la herramienta. Gotas de sudor ya comenzaban a formarse en su frente, aunque apenas era media mañana. «Alejandro, te estoy hablando», gritó cuando él apagó la sierra por un momento. Él se volteó y la miró con una expresión que ella no podía descifrar. Había dolor en esos ojos oscuros, pero también una determinación férrea que la asustó. «Esta pared se va a caer y va a lastimar a las niñas», dijo simplemente antes de encender la sierra nuevamente. El comentario sobre las niñas la dejó aún más confundida. ¿Cómo sabía que ella tenía hijas? ¿Y por qué le importaba? Toda la vecindad ya se había detenido para observar la escena inusual. Doña Carmen, de 82 años, que vivía en la casa de al lado, se acercó a la cerca que dividía los terrenos. «Lucía, querida, ¿quién es ese hombre?», preguntó la anciana, claramente preocupada. «Es alguien de mi pasado», respondió Lucía sin saber cómo explicar. Alejandro trabajó sin parar durante casi 1 hora, quitando todas las tablas podridas de la pared lateral. Lucía se quedó observando, hipnotizada, mientras él sudaba bajo el sol que se calentaba rápidamente. El traje caro se estaba ensuciando de tierra y aserrín, pero él parecía no importarle. Cuando finalmente se detuvo, jadeando, Lucía se acercó lentamente. «¿Por qué haces esto?», preguntó, genuinamente confundida. «Porque lo necesito», fue todo lo que dijo antes de caminar hacia el auto. Lucía pensó que se iría, pero Alejandro regresó cargando una caja de herramientas profesional y varias tablas de madera nuevas que estaban en la cajuela. «No puedes simplemente aparecer aquí y empezar a meterle mano a mi casa», protestó encontrando valor para enfrentarlo. «Sí puedo», dijo él, comenzando a medir las tablas nuevas. «Compré esta casa ayer». Las palabras golpearon a Lucía como un puñetazo en el estómago. Tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared, que aún seguía en pie. «¿Tú qué hiciste?». «El antiguo dueño, señor Javier, debía 5 meses de renta al banco. Pagué la deuda y compré la casa. Ahora es mía», explicó Alejandro con una frialdad que cortaba. Pero yo vivo aquí. Las niñas viven aquí. Lo sé. Es exactamente por eso que la compré». Valentina y Camila observaban la discusión desde lejos, sin entender completamente lo que sucedía, pero percibiendo la tensión entre los adultos. «Mamá está enojada», susurró Camila a su hermana. «Creo que sí», respondió Valentina tomando la mano de su hermana menor. «Vamos, entremos».
pero no pudieron resistir la curiosidad y se quedaron espiando por la rendija de la puerta. Lucía sintió una mezcla de enojo y pánico apoderándose de ella. ¿Cómo se atrevía a aparecer después de tanto tiempo y simplemente tomar control de su vida de esa manera? «No tienes derecho», gritó, con los ojos llenos de lágrimas de frustración. Alejandro dejó de medir la madera y la miró fijamente. «Sí lo tengo, y tú sabes muy bien por qué». La frase cargada de significado hizo que Lucía sintiera un escalofrío. ¿Qué sabía él exactamente? ¿Y qué quería decir con eso? «No sé de qué estás hablando», mintió, pero su voz temblorosa la delató. Alejandro se acercó unos pasos y ella pudo percibir el olor familiar de la costosa colonia que siempre usaba, mezclado ahora con el sudor del trabajo pesado. «¿No? Entonces explícame por qué tus hijas tienen exactamente 11 y 9 años», dijo en voz baja pero firme. Lucía sintió que el mundo giraba. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Eso es una coincidencia», tartamudeó. «¿De verdad?» Alejandro esbozó una sonrisa amarga. «Qué curioso cómo funcionan las coincidencias, ¿no?» En ese momento, Camila no aguantó más estar escondida y corrió hacia donde estaban ellos. «Señor, ¿de verdad va a arreglar nuestra casa?», preguntó con los ojos brillando de curiosidad. Alejandro se agachó para quedar a la altura de la niña y Lucía sintió que el corazón se le detenía. De cerca, era imposible negar las semejanzas. Camila tenía exactamente los mismos ojos oscuros y expresivos de Alejandro, y la forma del rostro era casi idéntica. «Sí, pequeña, ¿cómo te llamas?», preguntó con una suavidad en la voz que Lucía no esperaba. «Camila, y esa de allá es mi hermana Valentina», respondió la niña, señalando hacia donde Valentina aún se escondía algo avergonzada. «Camila, qué nombre tan bonito», dijo Alejandro, y Lucía notó que su voz se quebró ligeramente. «¿Cuántos años tienes?» «9. Y Valentina tiene 11. Mamá dice que somos muy listas para nuestra edad». «Camila, ven aquí», llamó Lucía rápidamente intentando alejar a su hija. Pero Alejandro ya se había levantado y caminaba hacia Valentina, que retrocedió instintivamente. «Hola, Valentina. ¿No quieres saludarme?», preguntó amablemente. Valentina miró a su madre, buscando orientación. Lucía estaba pálida y temblaba visiblemente. «Valentina es más tímida», explicó Camila tomando la mano del hombre elegante sin ningún miedo. «Pero es muy inteligente. Sabe leer libros de adultos». «Qué interesante», dijo Alejandro sin quitar la vista de Valentina. Lucía notó que él estaba analizando cada detalle de las niñas, buscando confirmación para sus sospechas. Y confirmación no faltaba. Valentina había heredado la forma de sus cejas y la línea de la barbilla. Camila tenía el mismo hoyuelo en el mentón que aparecía cuando Alejandro sonreía. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y principalmente suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. «Las niñas tienen hambre», dijo Lucía abruptamente, intentando romper el momento tenso. «Tenemos que entrar a almorzar». «¿El señor puede almorzar con nosotros?», preguntó Camila con inocencia. «No», respondió Lucía demasiado rápido, haciendo que las niñas se asustaran por el tono agresivo. Alejandro observó la reacción exagerada y su sospecha se transformó en una certeza casi absoluta. «Gracias por la invitación, Camila, pero necesito comprar más material», dijo cortésmente. «Regreso por la tarde para continuar el trabajo». «¡Qué padre!», celebró Camila. «Nadie nunca arregla nada aquí en casa. Todo siempre está descompuesto». Las palabras inocentes de la niña golpearon a Alejandro como una puñalada. Él miró a su alrededor y notó realmente el estado precario de la casa. Las otras paredes también necesitaban reparación. El techo tenía goteras evidentes y el cableado eléctrico estaba claramente peligroso. «Camila, Valentina, entren ahora», ordenó Lucía intentando mantener la voz firme. Las niñas obedecieron, pero continuaron espiando por la ventana,
mientras Alejandro reunía sus herramientas. ¿A qué hora regresas?, preguntó Lucía, resignada al hecho de que él no se rendiría fácilmente. A las 2. ¿Y Lucía? Se detuvo y la miró intensamente. Vamos a hablar. Ella tragó en seco y asintió, sabiendo que no podría evitar indefinidamente una conversación que tenía 12 años de retraso. Alejandro guardó las herramientas en el auto y se fue, dejando un silencio pesado en el patio. Lucía se quedó quieta por largos minutos, observando el polvo que el Audi levantó al partir. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Valentina saliendo con cuidado de la casa. «Sí, cariño», mintió Lucía pasando la mano por su cabello nerviosamente. «Vamos a almorzar». Durante el almuerzo sencillo de arroz, frijoles y huevo frito, las niñas no pararon de preguntar sobre el hombre elegante que iba a arreglar la casa. «Él es muy rico, ¿verdad, mamá?», observó Valentina. «Su auto es igual a los que salen en la televisión. Y nos habló tan bonito», añadió Camila. «No como los otros hombres que vienen aquí a veces». Lucía sabía que sus hijas se referían a los pocos pretendientes que había conocido a lo largo de los años. Hombres sencillos de la región que intentaron acercarse a ella, pero que nunca lograron ganarse su corazón, aún aferrado al pasado. «Niñas, quiero que tengan cuidado, ¿está bien? No acepten nada de él y no se acerquen demasiado», dijo intentando sonar casual. «¿Por qué, mamá?» «Él parece amable», dijo Camila confundida. «Solo porque sí, ¿de acuerdo? Confíen en mamá». Después del almuerzo, Lucía no pudo hacer nada más. Se quedó caminando por la casa pequeña, arreglando cosas que ya estaban arregladas y tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo había descubierto Alejandro dónde vivía ella? ¿Desde cuándo sabía él sobre las niñas? Y más importante, ¿qué quería exactamente? A las 2 en punto escuchó el ruido del motor del Audi. Lucía corrió hacia la ventana y vio a Alejandro bajando del auto, ahora vestido con ropa de trabajo y cargando aún más material. Había traído a un amigo para ayudar, un hombre mayor que claramente entendía de construcción. Los dos comenzaron a trabajar en silencio, midiendo, cortando y organizando los materiales. Las niñas quedaron fascinadas observando el trabajo de los hombres. Nunca habían visto nada ser reparado o mejorado en su casa. «Mamá, ¿puedo llevarles agua?», preguntó Valentina. «Hace mucho calor». Lucía dudó, pero se dio cuenta de que sería cruel negar agua a los hombres que trabajaban bajo el fuerte sol de la tarde. «Puedes, pero no se demoren». Valentina y Camila corrieron hacia adentro, llenaron 2 vasos grandes con agua fría y se los llevaron a los trabajadores. «Muchas gracias, niñas», dijo Alejandro, aceptando el agua con gratitud. «Son muy amables». «De nada», dijo Valentina, que aún estaba un poco tímida. «¿Usted va a arreglar todo de verdad?». «Sí, pueden estar seguras de que en poco tiempo esta casa va a estar como nueva». «¿Por qué quiere arreglar nuestra casa?», preguntó Camila con la curiosidad típica de su edad. Alejandro miró hacia Lucía, que observaba todo desde la puerta de la cocina. «Porque toda niña merece tener una casa segura y bonita», respondió sin quitar los ojos de Lucía. La respuesta conmovió y aterró a Lucía al mismo tiempo. Era claro que él sabía. La cuestión ahora era qué haría con esa información. El hombre mayor que lo acompañaba, presentado solo como Miguel, comenzó a quitar las tablas de la pared frontal de la casa. «Esta madera está completamente comprometida», comentó con Alejandro. «Es peligroso vivir así. Una lluvia fuerte y parte de la estructura puede ceder». Alejandro asintió, observando los daños con genuina preocupación. «Entonces vamos a cambiar todo. Quiero que quede perfecto». Miguel miró al patrón con curiosidad. En 20 años trabajando para Alejandro, nunca lo había visto tan personalmente involucrado en un proyecto de remodelación. «¿Conoce bien a esta familia?», preguntó discretamente. «La conozco», fue todo lo que Alejandro respondió. Lucía decidió que ya no podía quedarse solo observando. Salió de la casa y se acercó a los hombres que trabajaban. «¿Cuánto tiempo va a tardar esto?», preguntó intentando sonar práctica. «Unas semanas, quizá un mes», respondió Alejandro limpiándose el sudor de la frente.
Depende de cuántos problemas encontremos. ¿Un mes? Lucía se alarmó. Las niñas no pueden estar expuestas a todo este ruido y desorden por un mes. Pueden quedarse en casa de tu mamá mientras hacemos el trabajo más pesado, sugirió Alejandro casualmente. Lucía se sorprendió. ¿Cómo sabía que su mamá estaba viva? Una vez más, quedó claro que Alejandro había investigado mucho antes de aparecer allí. Mi mamá vive lejos. Las niñas necesitan ir a la escuela. Entonces vamos a trabajar de forma que molestemos lo menos posible. Solo durante el día y siempre con cuidado de no poner a nadie en riesgo. Su consideración con las niñas estaba poniendo a Lucía cada vez más nerviosa. Era como si realmente le importaran, lo que hacía todo más complicado. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo ella en voz baja. «Lo sé, pero primero déjame asegurarme de que estén seguras». La palabra «estén» no pasó desapercibida para Lucía. Él no había dicho «deja que me asegure de que ella esté segura» o «que tu familia esté segura». Había dicho «estén», incluyéndose de alguna manera en la responsabilidad por las niñas. Miguel trabajó hasta el anochecer, desmontando cuidadosamente las partes dañadas de la estructura. Cuando empezó a oscurecer, Alejandro guardó las herramientas y se acercó a Lucía. «Mañana traigo un equipo más grande. Vamos a trabajar sección por sección para no derrumbar todo de una vez». «¿Y si te digo que no quiero que sigas?», preguntó Lucía, probando los límites. «Entonces tendrás que explicarme por qué no quieres que cuide de mis hijas». La frase cayó como una bomba. Lucía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Ya no había forma de negar o fingir que no sabía de qué estaba hablando. Ellas no son tuyas. Intentó mentir una última vez, pero su voz era débil y poco convincente. Alejandro se acercó unos pasos y ella pudo ver el profundo dolor en sus ojos. «Lucía, no soy estúpido. Camila tiene mis ojos y mi barbilla. Valentina tiene la forma de mi rostro y las mismas cejas, y tienen exactamente las edades correctas». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lucía. 12 años de secreto estaban a punto de derrumbarse. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Alejandro, su voz mezclando enojo y tristeza. «Porque te fuiste», estalló Lucía. «Simplemente desapareciste de mi vida sin explicación. Fui a construir un futuro para nosotros. Fui a trabajar para conseguir dinero suficiente para casarnos. Nunca me lo dijiste. Pensé que te habías cansado de mí». Alejandro se pasó las manos por el cabello, frustrado. «¿Y por un malentendido perdí 12 años de la vida de mis hijas?» La desesperación en su voz quebró las últimas defensas de Lucía. Comenzó a sollozar incontrolablemente. «No lo sabía. Cuando descubrí que estaba embarazada, ya habías desaparecido hacía meses. Intenté buscarte, pero nadie sabía dónde estabas. Las niñas, que estaban dentro de la casa intentando fingir que hacían la tarea, escucharon los gritos y se asustaron. «Mamá está llorando», susurró Valentina, preocupada. «¿Habremos hecho algo malo?», preguntó Camila. Valentina, siendo la mayor, se sintió responsable de proteger a su hermana y a su madre. «Voy afuera a ver qué está pasando», decidió. «No, Valentina. Mamá dijo que no nos metiéramos». Pero Valentina ya se dirigía a la puerta cuando escuchó la voz de su madre claramente. «Ellas son tus hijas, Alejandro. ¿Estás satisfecho ahora? ¿Lograste lo que querías?». Valentina se detuvo en la puerta confundida. ¿De qué estaba hablando su mamá? ¿Y quién era Alejandro? «Lo que yo quería era estar presente en sus vidas desde el primer día», gritó Alejandro de vuelta. «Lo que yo quería era haberlas visto nacer, dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras». Valentina finalmente comprendió. Ese hombre elegante, ese era su papá, el padre que siempre quiso conocer, que su mamá siempre decía que estaba muy lejos. Con el corazón acelerado regresó corriendo a la casa, donde Camila la esperaba ansiosa. «¿Qué pasó? ¿Qué sucedió afuera?», preguntó la hermana menor. Valentina miró a Camila sin saber cómo explicar lo que había descubierto. «Camila, creo que él es nuestro papá». Afuera, Alejandro y Lucía continuaban la discusión que tenía 12 años de retraso. «Podrías haberme buscado mejor», acusó Alejandro.
Podrías haber contratado a alguien, un detective. ¿Con qué dinero, Alejandro?, replicó Lucía, secándose las lágrimas con el dorso de las manos. Era una chica de 22 años, embarazada y abandonada. Apenas tenía dinero para comer. La realidad golpeó a Alejandro como un balde de agua fría. Él se había ido a Ciudad de México para trabajar en la empresa de un tío lejano, enfocado únicamente en ganar dinero rápidamente para volver y casarse con Lucía. Pero nunca se detuvo a pensar en cómo ella interpretaría su desaparición repentina. Lucía, yo lo siento mucho. Debí haberte explicado mis planes. Debiste, concordó ella, aún llorando. Pero ahora es demasiado tarde. No es tarde, protestó Alejandro. Ellas todavía son niñas. Todavía puedo ser parte de sus vidas. ¿Y qué quieres exactamente? ¿Aparecer de vez en cuando para jugar a ser papá? ¿Llevarlas a pasear en tu auto caro y después desaparecer de nuevo? La acusación dolió profundamente a Alejandro. Se dio cuenta de que tenía mucho trabajo por delante para demostrar que sus intenciones eran genuinas. Quiero ser su papá de verdad. Quiero cuidarlas, protegerlas, ayudar a criarlas. Quiero estar presente. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que te canses de jugar a la familia. Alejandro se acercó a ella y le tomó los hombros suavemente. Lucía, mírame. Ya no soy el chico de 24 años que se fue sin explicación. Crecí, maduré, y nunca, en todos estos años, dejé de pensar en ti. Entonces, ¿por qué nunca intentaste buscarme antes? Porque pensé que me habías olvidado, que te habías casado y formado una familia feliz. ¿Y tú? ¿Te casaste? Alejandro negó con la cabeza. Nunca pude interesarme seriamente por ninguna otra mujer. Lucía miró a sus ojos y vio sinceridad, pero también vio miedo. Era obvio que él estaba tan perdido como ella en esa situación. Alejandro, esto es muy complicado. Las niñas no saben quién eres. Para ellas, solo eres un extraño que apareció para arreglar nuestra casa. Entonces déjame conocerlas poco a poco. Déjame ganarme el lugar de padre que siempre debió ser mío. Lucía suspiró, sintiéndose emocionalmente agotada. No es así como funciona. No puedes simplemente comprar nuestra casa y tomar control de nuestras vidas. Lo siento, sé que fue radical, pero cuando supe que estaban viviendo en condiciones precarias, no pude esperar. ¿Cómo supiste dónde vivía? Alejandro dudó antes de responder. Yo he estado viniendo aquí desde hace algunas semanas, observando desde lejos. Lucía se asustó. ¿Qué? ¿Me has estado espiando? No es espionaje. Solo quería asegurarme de que realmente eras tú antes de acercarme. ¿Y cuántas veces viniste aquí? Algunas. Siempre me quedaba en el auto al otro lado de la calle, solo observando. Lucía se sintió invadida y violada. La idea de que él había estado observando su vida sin que ella lo supiera la enfureció de nuevo. No tenías derecho a hacer eso. Lucía necesitaba saber si las niñas eran realmente mías antes de entrar en sus vidas. Y ahora que lo sabes, ¿qué esperas? ¿Que simplemente te acepte de vuelta como si nada hubiera pasado? Espero que me des una oportunidad para demostrar que he cambiado, que puedo ser el padre que merecen y el hombre que tú mereces. La conversación fue interrumpida por la voz tímida de Valentina. Mamá, ¿está todo bien? Lucía se volvió y vio a sus dos hijas paradas en la puerta de la casa, claramente preocupadas y confundidas. Está todo bien, queridas. Vuelvan adentro. Mamá, estás llorando, observó Camila acercándose. Lucía rápidamente secó las lágrimas, intentando componerse frente a sus hijas. Solo estaba hablando con Alejandro sobre la reparación de la casa. Valentina miró directamente a Alejandro y él sintió una conexión inmediata al ver sus propios ojos mirándolo a través del rostro de su hija. ¿Va a seguir arreglando nuestra casa?, preguntó Valentina, su voz mostrando una esperanza que intentaba ocultar. Si tu mamá lo permite, sí, respondió Alejandro cuidadosamente. Por favor, mamá, nuestra casa necesita mucho arreglo, suplicó Camila. Lucía miró a sus hijas y luego a Alejandro. Era clara la expectativa en los ojos de las niñas. Querían que la casa fuera reparada
Y más que eso, se estaba volviendo obvio que se estaban apegando a la idea de tener un hombre cerca. «Está bien», dijo Lucía finalmente, «pero con algunas condiciones». Alejandro asintió inmediatamente. «¿Qué condiciones?» «Primero, trabaja solo entre semana, cuando las niñas están en la escuela. No quiero que se acostumbren demasiado a tu presencia». Alejandro quiso protestar, pero entendió que necesitaba aceptar sus términos para conseguir algo. «Está bien. ¿Y la segunda condición?» «No les dices quién eres hasta que yo decida que es el momento adecuado». Esta condición fue más difícil de aceptar. Alejandro quería poder abrazar a sus hijas y decirles cuánto las amaba, pero sabía que necesitaba respetar los límites de Lucía. «¿Por cuánto tiempo?» «No lo sé. Hasta que esté segura de que no vas a desaparecer otra vez. Y la tercera condición, si te digo que te vayas, te vas, sin discusión». Alejandro tragó en seco. Esa condición significaba que Lucía todavía tenía control total sobre su acceso a sus hijas. «Está bien», aceptó, aunque le dolía por dentro. «Entonces está decidido», dijo Lucía tomando las manos de sus hijas. «Alejandro va a seguir arreglando nuestra casa, pero no pueden interrumpir su trabajo, ¿entendido?» Las niñas asintieron con entusiasmo. «¿Al menos podemos hablar con él?», preguntó Camila. Lucía miró a Alejandro, quien la miraba con súplica en los ojos. «Pueden, pero no pueden estar pegadas a él». «Gracias», murmuró Alejandro, y Lucía supo que no solo estaba agradeciendo por el permiso de las niñas para hablar con él. A la mañana siguiente, Alejandro apareció puntualmente a las 8 en punto, acompañado de un pequeño equipo de trabajadores. Lucía estuvo observando desde la ventana mientras preparaba el desayuno de las niñas. Valentina y Camila estaban ansiosas por ir a la escuela, no porque les gustaran especialmente las clases, sino porque sabían que cuando regresaran, encontrarían la casa siendo transformada. «Mamá, ¿crees que Alejandro va a pintar nuestra casa también?», preguntó Valentina mientras comía pan con mantequilla. «No lo sé, querida. Pregúntenle a él cuando vuelvan de la escuela». «Es muy rico, ¿verdad?», observó Camila. «Sus herramientas son todas nuevas y brillantes». «Debe ser», respondió Lucía vagamente. En realidad ella sabía exactamente cuán rico se había vuelto Alejandro. En las semanas anteriores, después de descubrir dónde vivía ella, había hecho algunas investigaciones sobre él. Alejandro Gutiérrez era dueño de una de las mayores constructoras del interior mexiquense. Su patrimonio estaba valuado en millones de pesos. Su éxito la dejaba aún más confundida sobre sus motivaciones. Un hombre como Alejandro podría tener a cualquier mujer, cualquier familia. ¿Por qué estaba interesado en una exnovia pobre y dos hijas que ni siquiera sabía que existían hasta hace poco? Después de que las niñas salieron para la escuela, Lucía se arregló para ir a trabajar. Ella limpiaba casas en la zona residencial de la ciudad 3 veces por semana, un trabajo que apenas pagaba las cuentas, pero que le daba flexibilidad para cuidar a sus hijas. «Buenos días», dijo Alejandro cuando ella salió de casa. Él estaba midiendo algo en la pared exterior y parecía haber dormido poco. Había ojeras bajo sus ojos, y ella se preguntó si él estaría teniendo tantos problemas para dormir como ella. «Buenos días», respondió fríamente. «Voy a trabajar. Cuando regrese a las 5, quiero que tu equipo ya se haya ido». «Claro». «Y Lucía...» Ella se detuvo y se volteó. «Gracias por la oportunidad». Lucía asintió y se alejó rápidamente, antes de que su determinación flaqueara. Durante todo el día de trabajo, en la casa de la jefa rica, Lucía no pudo concentrarse. Quemó la comida que estaba preparando, rompió un vaso caro y derramó agua en el suelo 2 veces. «Lucía, querida, ¿estás bien?», preguntó doña Patricia, una señora elegante de 65 años que siempre la trataba con amabilidad. «Sí, estoy, doña Patricia. Disculpe el desorden de hoy. Te ves preocupada. ¿Algún problema en casa?». Lucía dudó. Doña Patricia siempre había sido comprensiva, pero ¿cómo explicar la situación complicada que estaba viviendo? «Es solo un asunto de familia. Ya pasará. Si necesitas platicar, aquí estoy. Y si necesitas faltar unos días para resolver las cosas,
No te preocupes, tu trabajo está garantizado. La amabilidad de la jefa casi hizo llorar a Lucía en ese momento. Estaba tan acostumbrada a resolver todos los problemas sola que cualquier muestra de apoyo la emocionaba. Cuando llegó a casa a las 5:30, Lucía quedó impresionada con el progreso. El equipo realmente se había ido, pero el trabajo realizado en un día era impresionante. Toda la pared frontal estaba renovada, con maderas nuevas y hasta una mano de pintura base. Alejandro había dejado una nota pegada en la puerta. Lucía, comenzamos la parte eléctrica mañana. Dejé algunos materiales organizados en el patio. No te preocupes por la seguridad, todo está bien protegido, Alejandro. Lucía arrugó la nota, molesta por su familiaridad, pero no pudo negar que se sentía impresionada por la calidad del trabajo. Cuando las niñas llegaron de la escuela, corrieron directo a ver el progreso de la remodelación. «Mamá, mira nada más», gritó Camila. «Parece una casa de revista». «Sigue siendo la misma casa, Camila», dijo Lucía, tratando de no demostrar lo impresionada que estaba. «Pero se está poniendo preciosa», insistió Valentina. «Nunca pensé que nuestra casa pudiera quedar así». Las palabras de sus hijas tocaron una herida profunda de Lucía. Ella siempre supo que no podía ofrecerles a las niñas lo que merecían, pero oírlo dicho tan claramente dolía. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Lucía se quedó sentada en la terraza improvisada de la casa, observando el trabajo que se había hecho. Por primera vez en años, podía imaginar un futuro mejor para sus hijas. ¿Pero a qué costo? Si permitía que Alejandro entrara completamente en sus vidas, estaría perdiendo la independencia tan duramente ganada. ¿Y qué pasaría si él se cansaba otra vez y se iba? Estas preguntas la mantuvieron despierta hasta altas horas de la noche. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Los días siguientes establecieron una rutina extraña. Alejandro llegaba todas las mañanas después de que las niñas salían para la escuela y trabajaba hasta poco antes de que regresaran. La casa se estaba transformando rápidamente, pero la tensión entre él y Lucía permanecía. El jueves de la segunda semana, Lucía llegó del trabajo más temprano y encontró a Alejandro solo, trabajando en la instalación eléctrica de la cocina. «¿Dónde está tu equipo?», preguntó. «Los dejé ir más temprano. Quería hacer la parte más delicada yo solo». Lucía observó en silencio, mientras él conectaba los cables con sumo cuidado. Era obvio que realmente entendía lo que estaba haciendo. «¿Aprendiste eso cuando te fuiste?», preguntó, curiosa a pesar de sí misma. Alejandro paró el trabajo y la miró. «Lo aprendí. Empecé como ayudante de albañil en la empresa de mi tío. Quería aprenderlo todo para poder construir nuestra casa cuando regresara». La revelación golpeó a Lucía como un puñetazo. Realmente se había ido con buenas intenciones. «¿Por qué nunca me escribiste? ¿Nunca mandaste una carta explicando lo que estabas haciendo?». Alejandro suspiró y se sentó en el piso de la cocina. Porque era demasiado orgulloso. Quería volver como un hombre exitoso, no como un muchacho luchando por conseguir un futuro. «¿Sabes cómo me sentí cuando desapareciste?». «No tengo idea. Cuéntame». Lucía dudó. Recordar esa época era doloroso. «Primero pensé que habías tenido algún accidente. Fui a tu casa, pero tus padres dijeron que habías viajado por trabajo y que regresarías pronto». Alejandro recordó cómo les había pedido a sus padres que no contaran los detalles de su plan a nadie. «Después de 2 semanas empecé a creer que habías conseguido a otra mujer. Tus amigos hacían bromas sobre que habías encontrado a una chilanga rica». «Mis amigos eran unos idiotas envidiosos», murmuró Alejandro. «Cuando cumplió 1 mes sin noticias, entendí que me habías abandonado. Y fue cuando descubrí que estaba embarazada». El dolor en su voz partió el corazón de Alejandro. «Lucía, si lo hubiera sabido, pero no lo sabías, y yo tuve que tomar una decisión. Ir tras de ti humillándome, o criar a mi hija con dignidad». «Nuestras hijas», corrigió Alejandro suavemente. «En ese tiempo era una hija sola. Solo supe que eran gemelas en el 5.º mes de embarazo». Alejandro se levantó y dio unos pasos hacia ella. «¿Cómo fue?
El embarazo, el parto, quiero saberlo todo. Lucía lo miró a los ojos y vio una sed genuina por información sobre las hijas que había perdido. Fue difícil, muy difícil. Náuseas terribles los primeros meses, luego el peso de cargar con 2 niños sola. ¿Tu mamá te ayudó? En lo que podía, pero ella también estaba sola y trabajaba mucho. ¿Y el parto? Complicado. Valentina nació primero, sin problemas, pero Camila estaba mal posicionada. Tuve que hacerme una cesárea de emergencia. Alejandro cerró los ojos imaginando a Lucía pasando por todo eso sin él a su lado. ¿Ellas estuvieron bien? Sí, pero pasamos los primeros meses al límite. No tenía dinero para un buen seguro médico y la atención pública era precaria. ¿Por qué no vendiste algo mío que hubiera quedado? ¿Algún recuerdo? Lucía soltó una risa amarga. ¿Qué recuerdo, Alejandro? Te llevaste todo cuando te fuiste. No quedó ni una foto. La acusación lo golpeó fuerte. Realmente había sido muy joven y egoísta. Lo siento mucho. No sirve de nada sentirlo ahora. Lo que pasó, pasó, pero el futuro todavía puede ser diferente. Lucía movió la cabeza. ¿Crees que es tan fácil, que después de 12 años puedo simplemente confiar en ti otra vez? Sé que no es fácil, por eso estoy aquí, demostrando día tras día que he cambiado. Reformar una casa no demuestra nada, Alejandro. Entonces dime qué necesito hacer. La pregunta sincera tomó a Lucía por sorpresa. Esperaba arrogancia, pero encontró humildad. No lo sé, admitió. Realmente no lo sé. En ese momento, oyeron las voces de Valentina y Camila acercándose. Las niñas venían de la escuela conversando animadamente sobre la transformación de la casa. Guarden esa plática para después, susurró Lucía rápidamente. Alejandro asintió y volvió al trabajo eléctrico como si nada hubiera pasado. «Hola, Alejandro», saludó Camila alegremente al entrar. «Guau, la cocina se está poniendo preciosa». «Hola, Camila. ¿Cómo te fue en la escuela hoy?» «Bien». La maestra elogió mi dibujo de una casa, dibujo que es bastante parecido a cómo nuestra casa se está viendo. ¿Puedo ver el dibujo?» Camila corrió a buscar el cuaderno y regresó toda orgullosa. El dibujo realmente mostraba una casa pequeña, pero bien cuidada, con ventanas pintadas y flores en el jardín. «Está muy bonito», dijo Alejandro genuinamente impresionado. «Dibujas muy bien». Valentina se acercó tímidamente. «Yo también hice un dibujo», dijo, mostrando un papel. El dibujo de Valentina era más detallado y mostraba una familia completa frente a una casa, una mamá, 2 niñas y una figura masculina. Alejandro sintió un nudo en la garganta al mirar el dibujo. La figura masculina claramente representaba a un padre, algo que Valentina deseaba pero nunca había tenido. «¿Quién es esta persona aquí?», preguntó, señalando a la figura masculina. Valentina se sonrojó. Es solo un dibujo». «Valentina siempre dibuja familias con papá», explicó Camila inocentemente. «Ella dice que un día nuestra familia también será completa». Lucía se alarmó con la dirección de la conversación. «Niñas, dejen a Alejandro trabajar en paz, vayan a hacer la tarea». «Ay, mamá», se quejaron las dos, pero obedecieron. Cuando quedaron solos nuevamente, Alejandro miró a Lucía con lágrimas en los ojos. «Ellas me extrañan incluso sin conocerme». «Alejandro». «No, Lucía. Ellas dibujan familias completas, sueñan con un padre, y yo estoy aquí, a su lado, sin poder decir quién soy». «Tienes que entender que esto es complicado para ellas también». «¿Cuándo les vas a contar?» «Cuando estés segura de que no vas a desaparecer otra vez». «¿Y qué necesito hacer para probar eso?». Lucía suspiró, exhausta con toda esa situación. «No sé, Alejandro, realmente no lo sé». El viernes Alejandro llegó solo y con una sorpresa. Además de los materiales de construcción habituales, trajo pintura de colores y pinceles. «Pensé que las niñas podrían elegir los colores de sus propios cuartos», le explicó a Lucía cuando ella preguntó por los materiales extra. «Van a estar eufóricas», admitió Lucía. «Nunca han podido elegir el color de nada». «¿Entonces puedo dejarlas decidir cuando regresen de la escuela?».
Lucía dudó. Permitir que las niñas participaran activamente en la remodelación significaba involucrarlas aún más con Alejandro. Puede ser, pero sin exagerar, ¿de acuerdo? Alejandro sonrió y por primera vez en semanas su sonrisa no pareció forzada. Cuando Valentina y Camila llegaron de la escuela y vieron las latas de pintura y los catálogos de colores, quedaron completamente extasiadas. ¿Podemos elegir cualquier color?, preguntó Valentina incrédula. Cualquiera, confirmó Alejandro. Es su cuarto. Yo quiero rosa, gritó Camila inmediatamente. Rosa muy clarito, como las flores que vi en la casa de doña Patricia. Valentina tardó más en decidir, hojeando el catálogo con cuidado. ¿Puedo elegir azul?, preguntó tímidamente. Claro. ¿Qué tono de azul prefieres? Valentina señaló un azul suave, casi lavanda. Este parece color de cielo de noche. Alejandro se emocionó con la poesía inocente de su hija. Es una elección preciosa, Valentina. Lucía observó la interacción de sus hijas con Alejandro y sintió el corazón apretado. Era imposible negar que había una conexión natural entre ellos. Las niñas se comportaban de forma diferente cerca de él, más seguras, más felices. ¿Y el cuarto de mamá?, preguntó Camila. ¿Ella también puede elegir un color? Por supuesto, dijo Alejandro mirando a Lucía. ¿Qué color te gustaría? Lucía se sintió avergonzada. Durante años aceptaba cualquier color de pintura que pudiera comprar barata o que sobrara de otros trabajos. No hace falta. Cualquier color sirve. Mamá, escoge un color bonito, insistió Valentina. Ahora nuestra casa va a estar toda colorida. Presionada por sus hijas, Lucía hojeó el catálogo sin mucho entusiasmo, pero se detuvo en un tono suave de verde agua. Este está bonito, murmuró. Verde agua, observó Alejandro. Combina con tus ojos. El comentario íntimo hizo que Lucía se sonrojara y se alejara rápidamente. Bueno, si ya está todo decidido, pueden empezar a pintar mañana. Mamá, ¿podemos ayudar?, pidió Camila. No sé, cariño. Pintar es trabajo de adultos. Ellas pueden ayudar con los retoques finales, sugirió Alejandro. Nada peligroso, solo pasar la brocha en las partes bajas de la pared. Por favor, mamá, suplicaron las dos niñas. Lucía miró los rostros esperanzados de sus hijas y no pudo decir que no. Está bien, pero solo si se portan bien y hacen exactamente lo que Alejandro diga. Las niñas celebraron como si hubieran ganado la lotería. El sábado por la mañana, por primera vez, Alejandro llegó con las niñas aún en casa. Lucía había relajado la regla porque era fin de semana y estaban ansiosas por participar en la pintura. Buenos días, niñas, saludó Alejandro cargando los materiales de pintura. ¿Listas para trabajar? Listísimas, respondió Camila, ya con una camiseta vieja que Lucía había apartado. Valentina estaba más contenida, pero sus ojos brillaban de expectativa. Alejandro organizó todo metódicamente, explicando a las niñas cómo se preparaba la pintura, cómo se sostenía correctamente la brocha y qué cuidados tomar para no ensuciarse mucho. Van a empezar por el cuarto de Camila, decidió. Rosa clarito, como ella pidió. Camila aplaudió y corrió adelante, ansiosa por ver su cuarto cobrar vida. Lucía se quedó observando desde lejos, mientras Alejandro enseñaba pacientemente a sus hijas. Él era amable, atento y claramente experimentado con niños. ¿Dónde había aprendido a tratar tan bien con ellos? Así, mira, mostraba Alejandro, sosteniendo la manita de Camila para guiar la brocha. Movimientos suaves y parejos. Lo estoy logrando, celebró Camila cuando consiguió pintar una sección de la pared sin que escurriera. Valentina observaba atentamente, esperando su turno. Cuando Alejandro la llamó para intentar, se acercó con más cautela. No hay que tener miedo, la animó Alejandro. Si te equivocas, lo corregimos. No hay problema. Su paciencia con Valentina conmovió profundamente a Lucía. Valentina era más insegura que su hermana, pero Alejandro parecía entenderlo instintivamente y la trataba con la delicadeza adecuada. Muy bien, Valentina.
La elogió cuando logró pintar un área perfecta. «Tienes un talento natural para esto». Valentina sonrió radiante por el elogio. Durante el almuerzo, las niñas no paraban de hablar sobre la pintura. «Mamá, ¿viste cómo nuestro cuarto se está poniendo precioso?», parloteaba Camila. «Alejandro dijo que mañana podemos hacer los detalles y nos va a enseñar a hacer una técnica especial para pintar florecitas en la pared», añadió Valentina emocionada. Lucía miró a Alejandro, que almorzaba con ellas por primera vez. «¿Florecitas? Es una técnica sencilla con esponja», explicó Alejandro. «Queda muy delicada. Pensé que les gustaría». «Les va a encantar», admitió Lucía. Después del almuerzo, mientras las niñas descansaban a la sombra, Lucía y Alejandro se quedaron solos organizando los materiales para la tarde. «Eres muy bueno con ellas», comentó Lucía. «Es fácil ser bueno con niñas que son tan especiales como estas». «¿Dónde aprendiste? ¿Tienes experiencia con niños?». Alejandro dudó antes de responder. «Tengo algunos sobrinos y... bueno, siempre me imaginé cómo sería ser padre. Siempre he pensado mucho en eso». La confesión íntima dejó incómoda a Lucía. «Alejandro, necesitas entender que esto no puede convertirse en una fantasía tuya. Son niñas reales, con necesidades reales. Lo sé, y es exactamente por eso que quiero ser parte de sus vidas. No como una fantasía, sino como el padre que merecen tener. ¿Y si te cansas? ¿Si decides que es demasiado trabajo?». «Lucía, perdí 12 años de sus vidas. ¿Crees que voy a desperdiciar un minuto más?». La sinceridad en su voz le hizo querer creer, pero el miedo aún era más fuerte. «Eso dices ahora, pero cuando pase la novedad». «La novedad no va a pasar», interrumpió Alejandro firmemente. «Son mis hijas. Eso no es una novedad, es un hecho que va a durar para siempre». Lucía suspiró, sintiéndose dividida entre la esperanza y el miedo. «Necesito tiempo para procesar todo esto». «Lo sé, y te voy a dar todo el tiempo que necesites». Por la tarde, terminaron el cuarto de Camila y comenzaron el de Valentina. Las niñas estaban radiantes con el resultado y no podían dejar de entrar y salir de los cuartos para admirar el trabajo. «Nuestra casa se está poniendo igual a las de las telenovelas», comentó Valentina, encantada. «Mejor aún», dijo Camila, «porque es nuestra casa de verdad». Cuando el sol comenzó a ponerse, Alejandro organizó sus herramientas para irse. «Mañana terminamos el cuarto de Valentina y comenzamos el de su mamá», les dijo a las niñas. «¿Vas a venir el domingo también?», preguntó Camila. Alejandro miró a Lucía buscando aprobación. «Si su mamá lo permite». «Puedes venir», dijo Lucía, «pero solo para terminar la pintura». Las niñas celebraron una vez más. Cuando Alejandro se fue, Lucía se quedó observando a sus hijas jugar en los cuartos recién pintados. Hacía años que no veía tanta alegría en esos ojitos. Tal vez, solo tal vez, Alejandro realmente había cambiado. El domingo Alejandro llegó trayendo una sorpresa: materiales para hacer un pequeño jardín enfrente de la casa. «Pensé que después de la pintura podríamos plantar algunas flores», explicó, «para que combine con la casa renovada». Las niñas estaban extasiadas con la idea, pero Lucía se mostró hesitante. «Alejandro, esto se está volviendo más que una simple remodelación. Toda casa necesita un jardín», argumentó él, «y las niñas van a aprender a cuidar las plantas». «Es verdad, mamá», apoyó Valentina. «La maestra dijo que cuidar plantas enseña responsabilidad. Y va a quedar tan bonito», añadió Camila. «Podemos plantar rosas rosadas como mi cuarto». Presionada por la expectativa de sus hijas, Lucía cedió una vez más. «Está bien, pero nada muy elaborado». El proyecto del jardín reveló otro lado de Alejandro. Explicó pacientemente a las niñas sobre diferentes tipos de plantas, cómo cuidar cada una y la importancia de regar en la medida correcta. «Las plantas son como las personas», decía mientras enseñaba a Valentina a hacer un hoyo en la tierra. «Necesitan cuidado, atención y amor para crecer sanas». Valentina absorbía cada palabra como si fuera la cosa más importante del mundo. Durante la tarde, mientras plantaban juntos, Camila hizo una pregunta que tomó a todos por sorpresa. «Alejandro, ¿tienes hijos?». Lucía se congeló.
y Alejandro dudó por un largo momento. ¿Por qué quieres saber eso, Camila? Porque sabes mucho sobre niños, y eres muy padre con nosotros. Pensé que tal vez eras papá de alguien. Alejandro miró a Lucía, buscando orientación sobre cómo responder. Lucía movió la cabeza casi imperceptiblemente, pidiéndole que no contara la verdad todavía. Yo no tengo hijos viviendo conmigo, respondió cuidadosamente, pero siempre he querido tener una familia. ¿No estás casado?, preguntó Valentina con la curiosidad típica de su edad. No lo estoy. ¿Por qué no? Eres guapo y padre. Estoy segura de que muchas mujeres querrían casarse contigo. La inocencia de la pregunta hizo sonreír tristemente a Alejandro. A veces las cosas son complicadas, Valentina. No siempre encontramos a la persona correcta en el momento correcto. Pero todavía hay tiempo, ¿verdad?, insistió Camila. Todavía puedes encontrar a alguien y tener hijos. Alejandro miró directamente a Lucía. Tal vez aún haya tiempo, dijo suavemente. Lucía desvió la mirada, perturbada por la intensidad de su expresión. Cuando terminaron el jardín ya era el atardecer. Las niñas estaban sucias de tierra, pero radiantes con el resultado. Nuestra casa está igualita a un palacio, declaró Camila, admirando el conjunto de la obra. Mejor que un palacio, corrigió Valentina. Es nuestro hogar. Alejandro se emocionó con las palabras de la niña. En 2 semanas había ayudado a transformar no solo una casa, sino la autoestima y los sueños de sus hijas. Alejandro, muchas gracias por todo, dijo Lucía cuando quedaron solos. No tenías que hacer tanto. Sí era necesario. Ellas merecen tener una casa bonita y segura. ¿Y ahora? ¿Está terminado? Alejandro dudó. La remodelación física realmente estaba casi completa, pero no quería que eso significara el fin de su presencia en la vida de las niñas. La estructura está terminada, pero aún faltan algunos detalles: cambiar las cerraduras, instalar mosquiteros en las ventanas, algunas cosas menores. ¿Que van a tardar cuánto tiempo? Tal vez 1 semana más. Lucía sabía que él estaba alargando el plazo a propósito, pero no dijo nada. A pesar de todos sus temores, no podía negar que le gustaba verlo allí trabajando para mejorar sus vidas. Está bien, 1 semana más. Alejandro sonrió aliviado. Lucía, ¿puedo invitarte a cenar esta noche? Solo nosotros 2, para platicar sin los niños cerca. La propuesta la tomó completamente por sorpresa. Yo no puedo dejar a las niñas solas. Doña Carmen puede cuidarlas unas horas, ¿no? Estoy seguro de que no le molestaría. Alejandro, no sé si sea una buena idea. Por favor, necesitamos hablar del futuro, sobre cómo vamos a manejar esta situación. Lucía miró a las niñas que jugaban en el jardín recién creado y luego a Alejandro. Tal vez realmente era hora de tener una conversación seria sobre lo que pasaría a partir de entonces. Está bien, pero solo unas horas. Alejandro no pudo ocultar el alivio y la alegría en su rostro. ¿Te recojo a las 8? Está bien. Esa noche Lucía se arregló con más cuidado del que había tenido en años. Eligió un vestido sencillo pero bonito que había comprado hace tiempo y rara vez usaba, y hasta se maquilló ligeramente. «Mamá, estás preciosa», elogió Valentina cuando la vio lista. «¿A dónde vas?», preguntó Camila. «Voy a cenar con Alejandro. Doña Carmen va a estar con ustedes hasta que yo regrese». «¿Es una cita?», preguntó Valentina con los ojos brillando. «Es solo una plática, cariño». «Pero te arreglaste toda bonita», observó Camila. «Igual que las chicas de las telenovelas cuando van a ver a su novio». Lucía se sonrojó. «No es para tanto. Ahora pórtense bien con doña Carmen, ¿de acuerdo?». Cuando Alejandro llegó a recogerla, Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. Él también se había arreglado y estaba aún más guapo de lo que ella recordaba. «Estás preciosa», dijo él suavemente. «Gracias», murmuró ella, incómoda. Doña Carmen llegó unos minutos después, toda emocionada por cuidar a las niñas. «Pueden irse sin prisa», dijo la anciana. «Las niñas y yo vamos a ver una película y hacer palomitas». En el restaurante, un lugar elegante pero acogedor en el centro de la ciudad, Lucía se sintió fuera de lugar al principio. «Hace tiempo que no vengo a un lugar así», confesó.
Hace tiempo que no tengo con quién venir, respondió Alejandro. Durante la cena, platicaron sobre varios temas, evitando cuidadosamente los más delicados. Lucía descubrió que Alejandro había viajado por el mundo, conocido lugares que ella solo veía en películas, pero que nunca se había sentido realmente en casa en ningún sitio. Siempre faltaba algo, decía él. Ahora entiendo lo que era. ¿Qué era? Ustedes. Me faltaba mi familia. Lucía sintió que se le oprimía el pecho. Alejandro, no puedes simplemente decidir que somos tu familia después de 12 años ausente. No estoy decidiendo. Lo reconozco. Ustedes siempre han sido mi familia, solo que no lo sabía. ¿Y si no hubieras descubierto lo de las niñas? ¿Te habrías quedado para siempre sin buscarlas? La pregunta le dolió profundamente a Alejandro. No lo sé, admitió honestamente. Quizás sí. Quizás habría sido demasiado cobarde para intentarlo. ¿Y ahora? Ahora sé que no puedo desperdiciar más tiempo. Quiero estar presente en la vida de las niñas. Quiero cuidar de ustedes. ¿Y qué esperas a cambio? Alejandro dudó. Una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que he cambiado, que puedo ser confiable. ¿Y después de esa oportunidad, qué quieres? Quiero que seamos una familia de verdad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Lucía sabía que eso era más que una declaración de intenciones, era una propuesta. Alejandro, esto es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Nos amamos un día. Tenemos 2 hijas hermosas juntas. ¿Por qué no podemos intentarlo de nuevo? Porque ya no soy la chica de 22 años que dejaste. He cambiado, Alejandro. Me volví independiente, fuerte. No necesito un hombre para completarme. No quiero completarte. Quiero compartir la vida contigo. La diferencia entre las 2 cosas la conmovió profundamente. Necesito tiempo para pensar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Mucho tiempo, tal vez. Alejandro asintió, aunque era obvio que estaba decepcionado. Está bien, ¿pero puedo seguir viendo a las niñas? Puedes, pero despacio y con límites. ¿Qué tipo de límites? Primero, no puedes prometerles nada que no estés seguro de cumplir. Segundo, no puedes tomar decisiones sobre ellas sin hablar conmigo. Y tercero, si digo que es demasiado, debes retroceder. Alejandro aceptó todos los términos, aún sabiendo que sería difícil. ¿Y cuándo les vas a contar quién soy? Cuando sienta que es el momento adecuado. Lucía, ellas tienen derecho a saber. Y yo tengo derecho a protegerlas. Por ahora, es así. Cuando volvieron a casa, las niñas ya estaban dormidas. Doña Carmen contó que se habían portado perfectamente y preguntado varias veces cuándo volvería su mamá. ¿Cómo les fue en el encuentro?, preguntó la anciana con curiosidad. Fue solo una plática, doña Carmen, dijo Lucía sonrojándose. Claro, querida, solo una plática, respondió la anciana con una sonrisa sapiente. Después de que doña Carmen se fue y Alejandro se despidió, Lucía se quedó sola con sus pensamientos. Miró la casa transformada, sintió el olor de las flores recién plantadas e intentó imaginar cómo sería tener a Alejandro presente en sus vidas permanentemente. La idea la asustaba y la atraía al mismo tiempo. El lunes, Alejandro volvió para terminar los últimos detalles de la remodelación. Lucía notó que estaba haciendo todo más despacio, claramente tratando de prolongar su presencia allí. ¿Necesitas cambiar todas las cerraduras?, preguntó cuando lo vio midiendo las puertas por tercera vez. Es importante para la seguridad, dijo él, pero su tono no era muy convincente. El martes fue el turno de la instalación de los mosquiteros. El miércoles insistió en que necesitaba verificar si todo el cableado funcionaba perfectamente. El jueves descubrió que una de las ventanas necesitaba un pequeño ajuste. Lucía permitió todo esto porque, en el fondo, tampoco quería que se fuera todavía. Las niñas se habían acostumbrado a su presencia, y ella misma empezaba a apreciar tener un adulto con quien platicar durante el día. Querido oyente,
Si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El viernes ya no había nada más que reparar o mejorar. La casa estaba perfecta, irreconocible en comparación con lo que era 3 semanas antes. Creo que eso es todo, dijo Alejandro guardando las últimas herramientas. Todo está terminado. Las niñas que habían vuelto de la escuela y notado que ya no había trabajo en curso, se pusieron visiblemente tristes. ¿Quieres decir que ya no vas a venir aquí?, preguntó Camila con la voz quebrada. Alejandro miró a Lucía, buscando orientación. Bueno, no sé. Tal vez tu mamá me deje venir a visitarlas de vez en cuando. Por favor, mamá, imploró Valentina. ¿Podemos recibir visitas de Alejandro? Claro que sí, dijo Lucía dándose cuenta de lo cruel que sería separarlas abruptamente. Él puede venir a visitarnos cuando quiera. ¿En serio?, preguntó Camila, con los ojos brillando de alegría. «En serio», confirmó Lucía. «¿Entonces vas a venir el fin de semana?», le preguntó Valentina a Alejandro. «Si ustedes quieren». «Sí queremos», respondieron las dos al unísono. Alejandro sonrió, aliviado de no tener que desaparecer completamente de sus vidas. Entonces, hasta el sábado, después de que se fue, las niñas estaban eufóricas comentando los planes para el fin de semana. «Podemos mostrarle nuestra casa nueva», decía Camila, «y llevarlo a conocer nuestra escuela», añadía Valentina. Lucía observaba la emoción de sus hijas con sentimientos encontrados. Era obvio que se estaban encariñando con Alejandro muy rápidamente. Pero ¿cómo impedirlo sin romper sus corazones? El sábado Alejandro llegó trayendo un balón de fútbol y preguntando si las niñas querían aprender a jugar. «¿Fútbol?», preguntó Valentina, interesada. «Pero es deporte de niños». «¿Quién dijo eso? Hay muchas jugadoras excelentes», explicó Alejandro. «¿Quieren intentarlo?». Las dos aceptaron de inmediato y pasaron toda la mañana en el patio pateando el balón y riendo. Lucía observaba desde la ventana, notando lo paciente y alentador que era Alejandro con ellas. Durante el almuerzo, él comió con la familia nuevamente y la conversación fluyó naturalmente. Las niñas contaban sobre la escuela, los amigos, los sueños para el futuro. «Yo quiero ser maestra», dijo Valentina, «para enseñar a los niños a leer libros bonitos». «¡Qué padre! ¿Y tú, Camila?», preguntó Alejandro. «Yo quiero ser veterinaria, para cuidar a los animalitos lastimados». Alejandro se emocionó con los sueños de sus hijas. «Son profesiones muy bonitas, y estoy seguro de que lograrán todo lo que quieran». «¿De verdad?», preguntó Camila. «Mi amiga de la escuela dijo que los niños pobres no pueden soñar muy alto». La frase le llegó a Alejandro como una puñalada. Miró a Lucía y vio el dolor en sus ojos. «Tu amiga está completamente equivocada», dijo Alejandro con firmeza. «Ustedes pueden ser lo que quieran y yo las voy a ayudar a lograrlo». «¿Cómo?», preguntó Valentina. Alejandro dudó, dándose cuenta de que estaba haciendo promesas sin haber hablado antes con Lucía. «Bueno, puedo ayudar con los estudios, con material escolar, esas cosas». «¿En serio?». Los ojos de las dos brillaron. «En serio, si su mamá lo permite, claro». Lucía se sintió acorralada. ¿Cómo negar una oferta que claramente beneficiaría a sus hijas? Pero al mismo tiempo, ¿cómo aceptar sin parecer interesada? «Vamos a platicar de esto después», dijo diplomáticamente. Por la tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín que habían plantado juntos, Alejandro y Lucía se quedaron solos en la terraza. «Ah, no puedes andar ofreciéndoles cosas sin platicar conmigo antes», dijo Lucía. «Lo siento, me emocioné cuando escuché esa tontería sobre que los niños pobres no pueden soñar. Alejandro, sé que tus intenciones son buenas, pero esto se está complicando». «¿Por qué se está complicando?». «Porque se están encariñando contigo. ¿Y si decides que esto es demasiado difícil y te vas?». «No me voy, Lucía. No puedes garantizar eso». «Claro que sí. Mírame a los ojos y dime si ves alguna mentira». Lucía lo miró fijamente y solo vio sinceridad, pero también vio vulnerabilidad. Alejandro estaba tan asustado como ella con toda esa situación.
Veo que quieres creer en lo que estás diciendo, pero querer y poder son cosas diferentes. Entonces dame la oportunidad de demostrarlo. ¿Cómo? Déjame ser su papá. De verdad, no solo visitante de fin de semana. ¿Qué es exactamente lo que estás proponiendo? Alejandro respiró hondo. Estoy proponiendo que les contemos a ellas quién soy yo y que intentemos construir algo juntos. ¿Como una familia? Como una familia. Lucía sintió el corazón acelerarse. Era la propuesta que una parte de ella siempre quiso escuchar, pero que la asustaba profundamente. ¿Y si no funciona? Va a funcionar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque las amo. Te amo a ti, amo a las niñas, y el amor verdadero encuentra la manera de funcionar. Las palabras de Alejandro resonaron en el pecho de Lucía. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba a alguien decir que la amaba? Alejandro, necesito más tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Algunas semanas, tal vez meses. Alejandro se sintió decepcionado, pero asintió. Está bien. ¿Pero puedo seguir viniendo a visitarlas? ¿Puedes? ¿Y puedo ayudar con las cosas que ofrecí para las niñas? ¿Material escolar, esas cosas? Lucía dudó. Aceptar ayuda financiera de Alejandro sería un paso significativo. Puedes, pero nada exagerado, ¿de acuerdo? De acuerdo. En las semanas siguientes, Alejandro estableció una rutina de visitas. Venía todos los sábados y domingos, pasaba el día con la familia y gradualmente se fue convirtiendo en una presencia constante y reconfortante en sus vidas. Las niñas florecieron con la atención masculina que nunca habían tenido. Comenzaron a comportarse de forma más segura en la escuela, sus boletines mejoraron y demostraban una alegría que Lucía no veía desde hacía mucho tiempo. Un mes después del fin de la remodelación, Alejandro apareció con una propuesta diferente. ¿Qué les parece si hacemos un viaje corto? Solo un día en el parque acuático del pueblo vecino. Las niñas se emocionaron con la idea, pero Lucía dudó. Es muy caro, Alejandro. Déjame a mí encargarme de eso. Ustedes solo preocúpense por divertirse. Pero, mamá, por favor, suplicó Camila. Nunca hemos ido a un parque acuático. Nunca hemos ido a ningún lugar, añadió Valentina con tristeza. La observación de sus hijas tocó el punto débil de Lucía. Sabía que no podía proporcionarles muchas experiencias especiales y oportunidades como esa eran raras. Está bien, cedió, pero solo por un día. El viaje al parque acuático fue un hito en la relación de la familia con Alejandro. Las niñas se divirtieron como nunca y Lucía se permitió relajarse y disfrutar del momento. Al ver a Alejandro jugando con sus hijas en la alberca, enseñándolas a nadar, Lucía sintió una punzada de arrepentimiento por todo el tiempo perdido. ¿Cómo habrían sido las cosas si él hubiera estado presente desde el principio? Durante el almuerzo en el parque, Valentina hizo un comentario que dejó a todos incómodos. Alejandro, te pareces mucho a los papás de los otros niños aquí. ¿Ah, sí?, dijo Alejandro, intentando sonar casual. Sí, tú nos cuidas igual que como lo haría un papá. Camila asintió. Y sabes todo sobre los niños, igual que los papás. Lucía y Alejandro intercambiaron miradas nerviosas. ¿A ustedes les gustaría tener un papá?, preguntó Alejandro con cuidado. Claro, respondió Camila sin dudar. Todas nuestras amigas tienen papá. Nosotras somos las únicas que no. ¿Qué creen que haría a un buen papá?, continuó Alejandro. Valentina pensó por un momento. Un buen papá sería amable, nos enseñaría cosas importantes, jugaría con nosotras y también cuidaría a mamá. Y amaría a toda la familia, añadió Camila. ¿Cómo sabrían si alguien sería un buen papá para ustedes?, preguntó Alejandro. Lo sabríamos por la forma en que la persona nos trata, dijo Valentina con una sabiduría sorprendente para su edad. ¿Y si esa persona ya las tratara así?, insistió Alejandro. Las niñas se miraron entre sí, entendiendo claramente hacia dónde iba la conversación. Alejandro, dijo Valentina lentamente, ¿quieres ser nuestro papá? La pregunta directa tomó a Alejandro por sorpresa. Miró a Lucía buscando orientación,
pero ella estaba tan impactada como él. «Bueno, yo», tartamudeó Alejandro. «Porque si tú quieres», continuó Valentina, «Camila y yo quisiéramos que fueras nuestro papá». «Es verdad», confirmó Camila. «Ya eres casi como un papá para nosotras». Lucía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Las niñas prácticamente estaban suplicando tener a Alejandro como padre, y ella aún no estaba segura de estar lista para dar ese paso. «Niñas», dijo Lucía suavemente, «eso son cosas de adultos para decidir». «¿Pero nuestra opinión no cuenta?», preguntó Valentina. «Sí cuenta, querida, pero es complicado». «¿Por qué?», insistió Camila. «Si todos queremos lo mismo, ¿por qué es complicado?». La lógica simple de la niña dejó a los adultos sin respuesta. Alejandro respiró hondo y tomó una decisión. «Valentina, Camila, ¿puedo contarles algo importante?». Lucía se alarmó. «Alejandro, ellas necesitan saber», dijo él gentilmente pero con firmeza. Las niñas se acercaron, claramente percibiendo que algo importante estaba por revelarse. «Ustedes saben que todos tienen un padre biológico, aunque no conozcan a esa persona, ¿verdad?». Las niñas asintieron. «Bueno, yo soy su padre biológico». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina y Camila miraron a Alejandro, luego a Lucía, luego una a la otra. «¿Eres nuestro papá de verdad?», preguntó Valentina en un susurro. «Lo soy», confirmó Alejandro, con la voz temblorosa de emoción. «¿Por qué nunca nos lo dijeron?», preguntó Camila, confundida. Lucía tomó la palabra. Porque es complicado, queridas. Alejandro se fue antes de que ustedes nacieran y solo regresó ahora». «¿Pero por qué te fuiste?», preguntó Valentina directamente a Alejandro. «¿No querías ser nuestro papá?». La pregunta inocente le partió el corazón a Alejandro. «Yo no sabía que ustedes existían», explicó con la voz quebrada. «Si lo hubiera sabido, nunca me habría ido». «¿Y ahora quieres ser nuestro papá?», preguntó Camila. «Más que nada en el mundo». Las niñas se miraron de nuevo procesando la información. «¿Eso significa que tenemos un papá de verdad ahora?», preguntó Valentina. «Si ustedes quieren», dijo Alejandro. «¿Y vas a vivir con nosotras?», preguntó Camila. La pregunta tomó por sorpresa tanto a Lucía como a Alejandro. «Bueno, eso es algo que su mamá y yo necesitamos platicar», dijo Alejandro diplomáticamente. «Mamá», dijo Valentina volteándose hacia Lucía, «¿quieres que Alejandro viva con nosotras?». Lucía se sintió acorralada por sus propias hijas. «Queridas, esas son decisiones muy importantes. Necesitan pensarse con calma». «Pero te gusta, ¿verdad?», insistió Camila. «Nosotras vemos que te pones feliz cuando él está aquí». Lucía se sonrojó intensamente. «Eso no es plática para tener aquí, Camila». «¿Por qué no?», preguntó Valentina. «Si somos una familia, todos deberíamos platicar de las cosas importantes juntos». La sabiduría de las niñas seguía sorprendiendo a los adultos. Alejandro aprovechó la apertura. «Valentina tiene razón. Las familias platican de las cosas importantes juntos». Lucía miró los 3 pares de ojos expectantes enfocados en ella y se dio cuenta de que ya no podía posponer la decisión. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos a platicar sobre esto, pero en casa con calma». Las niñas celebraron discretamente, claramente satisfechas de haber obligado a los adultos a enfrentar la situación. En el camino de regreso a casa, el ambiente en el auto era diferente. Las niñas hacían preguntas sobre Alejandro, sobre su pasado con Lucía, sobre cómo sería el futuro. «¿Tienes más hijos?», preguntó Valentina. «No, ustedes son mis únicas hijas». «¿Y tienes novia?», preguntó Camila sin rodeos. «¿Camila?», reprendió Lucía. «No tengo», respondió Alejandro, sonriendo por la franqueza de la niña. «Y no quiero tener. Ya encontré a las 3 mujeres de mi vida». Las niñas rieron, y hasta Lucía no pudo evitar una sonrisa. Cuando llegaron a casa, se sentaron todos en la sala para la plática prometida. «Antes que nada», comenzó Lucía, «quiero que entiendan que descubrir que Alejandro es padre de ustedes no significa que todo vaya a cambiar de la noche a la mañana.
¿Pero puede cambiar poco a poco?, preguntó Valentina con esperanza. Puede, admitió Lucía, pero eso depende de muchas cosas. ¿De qué cosas?, preguntó Camila. De que todos aprendamos a vivir como familia, de estar seguros de que eso es lo que todos queremos, de platicar sobre cómo sería. Alejandro tomó la palabra. Niñas, quiero que sepan que ser su padre es lo más importante de mi vida. Pero también quiero que entiendan que su mamá y yo necesitamos resolver algunas cosas primero. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Valentina. Lucía y Alejandro se miraron. Cosas de adultos, dijo Lucía. Sobre cómo sería nuestra vida juntos, dónde viviríamos, cómo organizaríamos todo. ¿Se van a casar?, preguntó Camila directamente. La pregunta dejó a los dos adultos completamente incómodos. Camila, el matrimonio es una decisión muy seria, dijo Lucía. Pero se gustan, ¿verdad?, insistió la niña. Es complicado, cariño. ¿Por qué todo es complicado para los adultos?, suspiró Valentina. Para nosotros es simple. Si nos gustamos, queremos estar juntos. Porque los adultos han sufrido más y tienen más miedo, explicó Alejandro, con una honestidad sorprendente. ¿Miedo de qué?, preguntó Valentina. Miedo de salir lastimados, miedo de tomar la decisión equivocada, miedo de lastimar a las personas que aman. Las niñas guardaron silencio un momento, procesando la explicación. ¿Pero a veces el miedo nos impide ser felices?, preguntó Camila. La pregunta le llegó directamente a Lucía. Era exactamente lo que estaba pasando. El miedo le estaba impidiendo permitir que la felicidad entrara en su vida. A veces sí, admitió. Entonces tal vez sea mejor intentarlo, aunque dé miedo, sugirió Valentina. Lucía miró a su hija de 11 años que hablaba como una adulta sabia. Quizá tengas razón, cariño. Alejandro aprovechó la apertura. ¿Y si empezamos despacio? Yo podría pasar más tiempo aquí, todos nos iríamos acostumbrando a ser una familia y veríamos cómo funciona. ¿Qué tipo de tiempo?, preguntó Lucía con cautela. ¿Qué tal si vengo a cenar aquí entre semana? ¿Y pasar a los fines de semana completos aquí? A las niñas les encantó la idea de inmediato, pero Lucía aún dudaba. ¿Y para dormir? ¿Dónde dormirías? Puedo dormir en el sofá, o instalar una cama en la pequeña oficina que usan como bodega. ¿Harías eso?, preguntó Lucía, sorprendida. Haría lo que fuera para estar cerca de ustedes. Valentina y Camila miraron a su madre con súplica en los ojos. Por favor, mamá, rogó Valentina. Queremos mucho tener una familia completa. Y prometemos portarnos súper bien, agregó Camila. Lucía miró a aquellos 3 rostros esperanzados enfocados en ella y sintió que ya no tenía fuerzas para luchar contra lo inevitable. Está bien, dijo finalmente. Lo intentaremos, pero despacio y con reglas claras. Las niñas gritaron de alegría y se abrazaron tanto a Lucía como a Alejandro. ¿Qué tipo de reglas?, preguntó Alejandro, abrazando a sus hijas. Primero, nada cambia en cuanto a la disciplina de las niñas. Yo sigo siendo la responsable de eso. De acuerdo. Segundo, las decisiones importantes sobre ellas siguen siendo tomadas por mí. ¿Y si no estamos de acuerdo en algo? Lo platicamos en privado y llegamos a un acuerdo. Está bien. Tercero, no puedes hacerles promesas sin hablarlo primero conmigo. Justo. Y cuarto, si en cualquier momento siento que esto no está funcionando, aceptas cuando diga que necesitamos reconsiderar todo. Alejandro dudó con esta última regla, pero comprendió que era el precio por la oportunidad que estaba recibiendo. Está bien, entonces queda decidido, dijo Lucía intentando sonar más segura de lo que se sentía. Las siguientes 2 semanas fueron un periodo de adaptación interesante. Alejandro aparecía para cenar todas las noches de la semana, ayudaba a las niñas con la tarea, contaba historias antes de dormir, y gradualmente fue asumiendo un papel paternal natural. Lucía observaba todo con atención, buscando señales de que él estaba forzando la situación o se cansaba de la responsabilidad, pero no encontró ninguna. Alejandro parecía genuinamente feliz siendo padre. Las niñas florecieron con la atención constante. Sus calificaciones en la escuela mejoraron aún más.
Se volvieron más seguras socialmente y la alegría genuina irradiaba de ellas. «¿Cómo te fue en la escuela hoy?», preguntaba Alejandro todas las noches. «Bien. La maestra elogió mi ensayo», respondía Valentina. «¿Sobre qué escribiste?». «Sobre mi familia», decía Valentina con orgullo. «Escribí sobre ti, mamá, y Camila». Alejandro se emocionaba cada vez que las niñas se referían a él como parte de la familia. El fin de semana instaló una cama sencilla en la pequeña oficina y oficialmente pasó a dormir en la casa algunas noches. «Es extraño tener un hombre durmiendo aquí», comentó Lucía una noche. «¿Extraño bueno o extraño malo?», se preguntó Alejandro. «Todavía no sé», admitió ella. Pero secretamente, Lucía tenía que admitir que le gustaba saber que había alguien allí para proteger a la familia durante la noche, y le gustaba aún más despertarse por la mañana y escuchar a Alejandro preparando el desayuno para las niñas. Un mes después del inicio del arreglo, ocurrió un incidente que puso a prueba la nueva dinámica familiar. Valentina llegó de la escuela llorando porque una compañera le había dicho que no tenía un padre de verdad, ya que Alejandro había aparecido de la nada. «¿Qué pasó?», preguntó Lucía preocupada. «La Daniela dijo que Alejandro no es nuestro papá de verdad porque no estaba aquí cuando nacimos», sollozó Valentina. Lucía sintió que la ira subía, pero antes de que pudiera responder, Alejandro habló. «Valentina, mírame». La niña levantó sus ojos rojos de llorar. «Ser padre no se trata de estar presente en el nacimiento. Ser padre es amar, proteger y cuidar todos los días, y eso es exactamente lo que hago por ti y por Camila». Pero Daniela dijo, «Daniela no sabe nada sobre nuestra familia. ¿Y sabes por qué sé que soy tu papá de verdad?». Valentina negó con la cabeza. «Porque cuando las miro, mi corazón se llena de tanto amor que siento que va a explotar. Porque cuando están tristes, yo también me pongo triste. Y porque no hay nada en el mundo que no haría para verlas felices». Valentina se lanzó a los brazos de Alejandro y Lucía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Por primera vez, vio a Alejandro manejando una situación difícil como padre, y había sido perfecto. «Mañana voy a la escuela contigo y hablo con Daniela», dijo Alejandro. «Voy a explicar que las familias vienen de maneras diferentes, pero lo que importa es el amor». «¿De verdad puedes ir?», preguntó Valentina, esperanzada. «Claro, si tu mamá lo permite». Lucía asintió conmovida por su dedicación. Al día siguiente, Alejandro fue a la escuela y habló no solo con Daniela, sino con todo el grupo sobre diferentes tipos de familias. La maestra quedó tan impresionada que le pidió que regresara otras veces para hablar sobre profesiones. «¿Cómo te fue?», preguntó Lucía cuando regresó. «Fue genial. Los niños hicieron preguntas muy inteligentes y Valentina se sintió orgullosa de presentarme como su papá». La palabra orgullosa conmovió profundamente a Lucía. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Lucía y Alejandro se quedaron platicando en la sala. «Lo hiciste muy bien hoy», dijo ella. «Gracias. Fue importante para mí también. Me hizo sentir oficial de alguna manera». «Alejandro, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro. ¿De verdad estás feliz con esta vida? Con esta rutina sencilla, sin aventuras, sin la libertad que tenías?» Alejandro la miró directamente a los ojos. «Lucía, pasé 12 años viviendo una vida vacía. Tenía dinero, viajes, libertad para hacer cualquier cosa, pero nunca fui tan feliz como lo soy ahora, haciendo tarea con las niñas y escuchándolas reír en la cocina». «¿En serio? Incluso cuando hacen berrinche o cuando yo estoy irritada». «Especialmente en esos momentos, porque son momentos reales, de una familia real». Lucía sintió algo modificarse dentro de ella. Por primera vez, comenzó a creer verdaderamente que Alejandro había cambiado. «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó suavemente. «¿Qué pasa con nosotros? Estamos funcionando bien como padres juntos, pero ¿y como hombre y mujer?». La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Habían enfocado tanto en establecer la dinámica familiar que la relación romántica quedó en segundo plano. «¿Qué quieres saber? Si aún sientes algo por mí».
como mujer, no solo como madre de tus hijas. Alejandro se acercó unos pasos. Lucía, nunca dejé de sentir algo por ti. Todos estos años fuiste el estándar con el que juzgué a todas las demás mujeres, y ninguna se acercó. Incluso estando yo diferente, más mayor, con arrugas, con el cuerpo marcado por los embarazos, estás más hermosa que nunca. La maternidad te dio una fuerza y una sabiduría que me fascinan. Lucía sintió el corazón acelerarse. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba esas palabras? Alejandro, tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de permitirme amarte de nuevo y que te vayas. La primera vez dolió tanto que pensé que enloquecería. Ahora con las niñas involucradas sería mucho peor. Alejandro se acercó más y tomó suavemente sus manos. Lucía, mírame a los ojos y escúchame. No me voy. Nunca más. Tú y las niñas son todo lo que tengo de verdadero en la vida. ¿Cómo puedo estar segura? Porque ya no soy el chico asustado que se fue hace 12 años. Soy un hombre que sabe exactamente lo que quiere. Y lo que quiero son ustedes. Lucía miró a sus ojos y vio la verdad. Vio también una vulnerabilidad que la conmovió profundamente. Yo también siento algo por ti, admitió finalmente. Nunca dejé de sentir, incluso cuando estaba enojada. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No sé, tal vez podamos intentar descubrirlo juntos. Alejandro sonrió y por primera vez en semanas, su sonrisa era completamente genuina y libre de ansiedad. Me gustaría mucho eso. Estuvieron en silencio por unos momentos, solo mirándose y procesando lo que habían confesado. Vamos despacio, dijo Lucía finalmente. Muy despacio, concordó Alejandro, porque si no funciona, va a funcionar, interrumpió Alejandro suavemente. Esta vez va a funcionar. 3 meses después de la confesión mutua, la familia había encontrado un ritmo armonioso. Alejandro oficialmente se mudó a la casa, transformando el almacén en un cuarto cómodo para él. Las niñas estaban radiantes con la presencia constante del padre, y Lucía gradualmente permitió que los sentimientos románticos por Alejandro resurgieran. Una noche, después de un día particularmente bueno en familia, Lucía y Alejandro estaban arreglando la cocina juntos después de la cena. ¿Recuerdas cómo solíamos hacer esto cuando éramos jóvenes?, preguntó Alejandro, secando los platos que ella lavaba. Recuerdo. Siempre te quejabas de que dejaba los trastes en remojo demasiado tiempo. Y tú siempre te enojabas porque no doblaba los trapos de cocina de la manera correcta. Se rieron del recuerdo, y Lucía se dio cuenta de lo natural que era estar allí con él, haciendo las tareas domésticas sencillas juntos. Crecimos, ¿no?, observó ella. Crecimos, y aprendimos lo que realmente importa. Lucía terminó de lavar el último vaso y se volteó hacia él. Alejandro estaba muy cerca, y ella pudo sentir la fragancia familiar que siempre le recordaba los tiempos de juventud. Alejandro, dijo suavemente. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué? Por volver, por luchar por nosotros, por ser el padre que las niñas merecen. Gracias por dejarme volver y por darme la oportunidad de ser el hombre que mereces. Se miraron durante un largo momento y luego, naturalmente, se besaron. Fue un beso suave, cargado de historia y promesa de futuro. Cuando se separaron, Lucía sonrió. «Todavía es bueno», dijo ella. «Todavía es perfecto», corrigió Alejandro. Al día siguiente, despertaron con Valentina y Camila de pie en la puerta de la cocina, sonriendo de oreja a oreja. «Por fin», celebró Camila. «Estábamos esperando que se besaran desde hace semanas». «¿Estaban espiando?», preguntó Lucía, avergonzada. «Estábamos apoyando», corrigió Valentina. «¿Ahora van a casarse?». Lucía y Alejandro se miraron, ambos sonrojándose. «Aún no hemos llegado a esa parte», dijo Alejandro diplomáticamente. «¿Pero van a llegar?», insistió Camila. «Si Dios quiere», respondió Lucía, sorprendiéndose a sí misma con la respuesta. 6 meses después, en la víspera del cumpleaños de las niñas, Alejandro apareció con una propuesta especial.
Quiero darles una fiesta de cumpleaños, dijo. Una fiesta grande, con todas las amigas de la escuela. Alejandro, eso va a costar una fortuna, protestó Lucía. Se lo merecen. Nunca han tenido una verdadera fiesta de cumpleaños. Era cierto, Lucía siempre hacía pasteles sencillos en casa, pero nunca tuvo los medios para dar una fiesta como las demás niñas de la escuela. Está bien, pero nada exagerado. Define exagerado. Nada que haga que las otras niñas se sientan mal por no tener fiestas así en casa. Alejandro estuvo de acuerdo, pero Lucía debería haber sido más específica sobre lo que consideraba exagerado. El sábado de la fiesta, transformó el patio en un parque de diversiones en miniatura, con brincolín, mesa de dulces enorme e incluso un payaso profesional. «¡Alejandro!», exclamó Lucía cuando vio la producción. «Esto es demasiado». «Mira sus caras», dijo él señalando a Valentina y Camila, que estaban absolutamente extasiadas. Las niñas corrían por el patio como si estuvieran en un sueño, mostrándoles todo a las amigas que llegaban boquiabiertas. «Esta es nuestra casa», decía Camila orgullosamente. «Y este es nuestro papá», presentaba Alejandro a las otras niñas. Lucía se emocionó al ver lo orgullosas que estaban sus hijas de la familia que ahora tenían. La fiesta fue un éxito absoluto. Todas las niñas se divirtieron, los papás quedaron impresionados con la hospitalidad y Valentina y Camila vivieron uno de los días más felices de sus vidas. Cuando todos se fueron y la familia quedó sola limpiando el desorden, Valentina hizo un comentario que conmovió profundamente a los adultos. «Esta fue la mejor fiesta de mi vida. ¿Pero sabes lo que más me gustó?» «¿Qué, querida?», preguntó Lucía. «Poder decir mi papá a mis amigas. Nunca pude decirlo antes». Alejandro se emocionó tanto que tuvo que alejarse unos minutos para recomponerse. «Y a mí me gustó ver a mamá sonreír todo el día», añadió Camila. Hacía tiempo que no la veía tan feliz. Lucía tomó a sus dos hijas en brazos y las abrazó fuerte. «Estoy feliz porque ustedes están felices. Y porque papá volvió con nosotras», dijo Valentina. Por primera vez, una de las niñas se había referido a Alejandro como papá, en lugar de solo por su nombre. El impacto de la palabra fue inmediato y profundo para todos los presentes. En la noche después de la fiesta, cuando las niñas finalmente se durmieron exhaustas pero felices, Lucía encontró a Alejandro sentado en la terraza mirando las estrellas. «¿En qué estás pensando?», preguntó, sentándose a su lado. «En cómo mi vida cambió en pocos meses. Hace un año yo era un hombre rico pero solo. Ahora soy un hombre rico con una familia. ¿Te arrepientes de algo? Del tiempo perdido, solo de eso. No podemos cambiar el pasado. No, pero podemos construir un futuro mejor». Lucía tomó su mano. «Alejandro, hay algo que quiero decirte». «¿Qué?». «Te perdono, completamente, por el pasado, por haberte ido, por todo». Las palabras golpearon a Alejandro más fuerte de lo que esperaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Gracias», dijo con la voz quebrada. «Necesitaba oír eso, y yo necesitaba decirlo, para poder seguir adelante de verdad». Permanecieron en silencio por unos minutos, de la mano bajo el cielo estrellado. «Lucía», dijo Alejandro finalmente. «Sí, cásate conmigo». La propuesta tomó a Lucía completamente por sorpresa, aunque medio esperaba que llegara este momento. «Alejandro, sé que es una decisión importante, pero ya estamos viviendo como una familia, ya nos amamos, y las niñas quieren que seamos oficiales. ¿Estás seguro? ¿De verdad seguro?» «Absolutamente. Quiero casarme contigo no porque sea lo correcto, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ustedes». Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. Era la propuesta de matrimonio con la que había soñado hacía 12 años y que pensó que nunca recibiría. ¿Y si no funciona? Va a funcionar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque esta vez ambos sabemos quiénes somos, qué queremos y qué estamos dispuestos a hacer para proteger a nuestra familia. Lucía miró hacia la casa donde sus hijas dormían tranquilamente, al jardín que habían plantado juntos, a la vida que habían construido en los últimos meses. «Sí», dijo por fin,
Acepto casarme contigo. Alejandro la besó con una pasión y alegría que hicieron que Lucía se sintiera joven de nuevo. ¿Cuándo?, preguntó él cuando se separaron. Cuando tú quieras. ¿Qué tal en 2 meses? Tiempo para organizar todo bien. ¿Y las niñas? Serán nuestras damas de honor. Lucía rió imaginando a Valentina y Camila con vestidos bonitos, oficializando la familia que ya existía en la práctica. Van a estar eufóricas. ¿Se lo decimos mañana por la mañana? Sí. A la mañana siguiente, Valentina y Camila despertaron todavía comentando sobre la maravillosa fiesta del día anterior. Durante el desayuno, Lucía y Alejandro se miraron, preparándose para la gran revelación. «Niñas», comenzó Lucía, «Alejandro y yo tenemos una noticia que darles». Las dos dejaron de comer inmediatamente, concentrando toda su atención en los adultos. «¿Qué noticia?», preguntó Valentina. «Una buena noticia», aseguró Alejandro. «Decidimos casarnos». La reacción de las niñas fue aún más dramática de lo que esperaban. Valentina gritó de alegría y aplaudió, mientras que Camila literalmente saltó de la silla y corrió a abrazarlos a ambos. «¿En serio? ¿De verdad se van a casar?», preguntó Valentina, como si no pudiera creerlo. «De verdad», confirmó Lucía. «¿Y vamos a ser una familia oficial?», preguntó Camila. «Ya somos una familia», dijo Alejandro, «pero ahora también será en el papel». «¿Puedo contárselo a mis amigas?», preguntó Valentina. «Puedes», dijo Lucía, riendo de la emoción de su hija. «¿Y nosotras vamos a usar vestido bonito?», preguntó Camila. «Los más bonitos que encontremos», prometió Alejandro. Los 2 meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. Lucía, que nunca había organizado una boda, se encontró eligiendo flores, vestidos y decoración con la entusiasta ayuda de sus hijas y de doña Carmen, que se había convertido como en una abuela para las niñas. «Nunca pensé que tendría una boda», le confesó Lucía a doña Carmen mientras elegían las flores. «¿Por qué no, querida? Porque después de que Alejandro se fue, pensé que nunca volvería a confiar en ningún hombre. ¿Y ahora? Ahora sé que algunas personas valen el riesgo». «Él es un buen hombre», observó doña Carmen. «Cualquiera puede ver cómo las ama. Las niñas están radiantes. ¿Y tú?». Lucía sonrió. «Estoy aterrada y feliz al mismo tiempo. Así tiene que ser. Si no estuvieras nerviosa, significaría que no lo estás tomando en serio». En la semana de la boda, la familia recibió una visita inesperada. Los padres de Alejandro, que se habían enterado de la boda por familiares, aparecieron para conocer a sus nietas. «No sabía si ustedes querrían conocerlas», confesó Alejandro cuando vio a sus padres en la puerta. «¿Cómo que no sabíamos?», dijo su madre, doña Guadalupe, una señora elegante de cabellos blancos. «Son nuestras nietas y nuestra nuera», añadió su padre, señor Eduardo. Valentina y Camila se mostraron inicialmente tímidas con los abuelos desconocidos, pero doña Guadalupe las conquistó rápidamente con dulces caseros e historias sobre la infancia de Alejandro. «Tu papá era muy travieso cuando era chiquito», contaba doña Guadalupe. «Una vez intentó construir una casa en el árbol y quedó atrapado allá arriba por 3 horas. Las niñas se reían de las historias, fascinadas por descubrir que su papá también había sido niño algún día. Lucía observaba la interacción con sentimientos encontrados. Era maravilloso ver a las hijas conociendo a los abuelos, pero también se sentía culpable por ellas haber perdido tantos años de esa convivencia. «Lucía», dijo doña Guadalupe cuando quedaron solas en la cocina, «quiero que sepas que no guardo ningún rencor». «Señora, sé que debió ser difícil criar a estas niñas sola, y sé que mi hijo tuvo su parte de culpa por ustedes no haberse encontrado antes. Él estaba intentando construir un futuro para nosotros, lo sé, pero aún así fue tiempo perdido, tanto para ti como para nosotros». Lucía se emocionó con la comprensión de su suegra. «Gracias por entender. Ahora somos familia, y la familia apoya a la familia». El día de la boda, una pequeña ceremonia en el jardín de la casa que Alejandro había remodelado, Lucía estaba nerviosa pero radiante.
Valentina y Camila, vestidas como princesas en sus vestidos rosa claro, llevaban las alianzas con la seriedad de quien entiende la importancia del momento. ¿Están listas para esto?, preguntó Alejandro a sus hijas mientras esperaban el inicio de la ceremonia. ¿Listas para qué?, preguntó Valentina. Para oficialmente ser mis hijas en el papel también. Ya somos sus hijas en el corazón, dijo Camila con sabiduría de niña. El papel es solo para que los adultos entiendan. Alejandro se emocionó con la respuesta. Cuando Lucía apareció vestida de blanco, sencilla pero hermosa, Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Estaba aún más bonita de lo que recordaba la primera vez que se enamoró de ella. La ceremonia fue íntima y emotiva. Además de la familia, estaban presentes solo algunos vecinos cercanos y doña Carmen, que lloró de principio a fin. Alejandro Gutiérrez, dijo el juez, aceptas a Lucía Ramírez como tu esposa para amarla, respetarla y cuidarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, por el resto de tu vida. Acepto, dijo Alejandro con convicción. ¿Y tú, Lucía Ramírez, aceptas a Alejandro Gutiérrez como tu esposo para amarlo, respetarlo y cuidarlo en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, por el resto de tu vida? Lucía miró a Alejandro, luego a las hijas que sonreían radiantes, después a la casa que él había transformado en hogar. Acepto, dijo con voz firme. Los declaro marido y mujer. Cuando Alejandro la besó, Valentina y Camila corrieron a abrazar a los dos, creando un abrazo colectivo que simbolizaba perfectamente la familia que habían llegado a ser. Ahora somos oficiales, celebró Camila. Siempre lo hemos sido, dijo Valentina sabiamente. Ahora todo el mundo lo sabe. La fiesta que siguió fue pequeña pero cálida. Doña Guadalupe y señor Eduardo se mostraron abuelos dedicados, ya haciendo planes para llevar a las nietas a pasear. Doña Carmen dirigía la cocina como siempre, y los vecinos celebraban genuinamente la felicidad de la familia que habían visto crecer y unirse. Durante el baile de los novios, Alejandro susurró al oído de Lucía. Valió la pena esperar 12 años por este momento. Valió la pena todo el sufrimiento para llegar aquí, respondió ella. Gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por volver. Bailaron bajo las estrellas en el jardín que habían plantado juntos, rodeados por las personas que amaban, sabiendo que finalmente estaban donde siempre debieron haber estado, juntos. 2 años después del matrimonio, la familia se había establecido por completo. Alejandro expandió su empresa a la región, lo que le permitió trabajar más cerca de casa. Valentina y Camila, ahora de 13 y 11 años, sobresalían en la escuela y tenían la confianza que proviene de niños amados y seguros. «Papá», dijo Valentina una noche durante la cena, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro, cariño. ¿Te arrepientes de no haber estado aquí desde el principio?» La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Era algo que él pensaba con frecuencia, pero las niñas rara vez tocaban el tema. «Me arrepiento de haber perdido tanto tiempo con ustedes», respondió honestamente. «Pero no me arrepiento del camino que nos trajo hasta aquí». «¿Por qué?» «Porque tal vez si las cosas hubieran sucedido de manera diferente, no valoraríamos tanto lo que tenemos ahora». Lucía sonrió, admirada por la sabiduría que su esposo había desarrollado. «Y también», continuó Alejandro, «porque ustedes y su mamá me enseñaron que la familia no se trata de tiempo, sino de amor. Puede que no haya estado aquí desde el primer día, pero estaré aquí para todos los días que aún vendrán». Camila se levantó y lo abrazó. «Lo sabemos, papi, y ya recuperaste todo el tiempo perdido». Esa noche, después de que las niñas se fueron a dormir, Alejandro encontró a Lucía organizando fotos de la familia en un álbum. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, sentándose a su lado. «Guardando recuerdos, para cuando seamos viejos poder recordar lo felices que fuimos. ¿Crees que las niñas entenderán nuestra historia cuando sean adultas?» «Creo que entenderán que el amor verdadero a veces necesita segundas oportunidades». Alejandro miró las fotos que mostraban la evolución de la familia, desde las primeras imágenes de él remodelando la casa
hasta las fotos recientes de vacaciones familiares. «¿Sabes lo que más me impresiona de toda esta historia?», dijo él. «¿Qué? Cómo las niñas nos perdonaron, tanto a ti por haber ocultado quién era yo, como a mí por haber estado ausente. Los niños perdonan fácilmente cuando sienten que son amados. ¿Y tú? ¿Realmente me perdonaste?». Lucía dejó de organizar las fotos y miró a su esposo. «Completamente. ¿Y sabes cómo sé que te perdoné de verdad?». «¿Cómo?». «Porque cuando te miro, ya no veo al hombre que me abandonó. Veo al padre de mis hijas y al amor de mi vida». Alejandro la besó suavemente. «Te amo, Lucía, más cada día. Yo también te amo, y amo la vida que construimos juntos». Terminaron de organizar el álbum en un silencio cómodo, cada uno perdido en pensamientos sobre el viaje que los había traído hasta allí. En la última página del álbum, Lucía pegó una foto de la familia en el jardín de la casa remodelada. Era una imagen simple, los cuatro sentados en el pasto, sonriendo naturalmente a la cámara. Pero para quienes conocían la historia, la foto representaba mucho más que una familia feliz. Representaba la prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. «¿Lista?», preguntó Alejandro, cerrando el álbum. «¿Lista para qué?». «Para el resto de nuestra vida juntos». Lucía sonrió y tomó su mano. Más que lista, ansiosa. Y así, bajo el techo de la casa que una vez estuvo deteriorada y se convirtió en un hogar lleno de amor, la familia durmió tranquila, sabiendo que había encontrado lo que siempre buscó: un lugar donde pertenecer, personas a quien amar y la certeza de que, sin importar lo que el futuro trajera, enfrentarían todo juntos. Años de sufrimiento y separación finalmente se habían transformado en una historia de redención, perdón y amor incondicional. Alejandro había demostrado que un hombre puede cambiar y que nunca es demasiado tarde para luchar por la familia. Lucía había aprendido que confiar de nuevo, incluso después de haber sido herida, puede llevar a la mayor felicidad de su vida. Y Valentina y Camila crecieron sabiendo que fueron lo suficientemente amadas para que un padre regresara atravesando años de arrepentimiento solo para estar con ellas. La casa de madera que alguna vez fue sencilla y deteriorada se convirtió en el símbolo de una familia que supo encontrar belleza en la segunda oportunidad, fortaleza en el perdón, y la prueba de que algunas historias valen la pena vivirse, sin importar cuánto tiempo tarden en tener el final feliz que siempre merecieron. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia de superación y perdón. ¿Crees que Alejandro tomó la decisión correcta al regresar? ¿Y Lucía fue valiente al dar una segunda oportunidad? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos mucho saber qué pensaste sobre este viaje emocional. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte otras historias emotivas como esta.